Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos a la transmisión especial por Fiestas Patrias, celebrando la patria en Perú 21, donde vamos a analizar los temas centrales en este mensaje a la nación. ¿Qué esperan los peruanos? Los peruanos están preocupados por la inseguridad, los peruanos están preocupados por la lucha contra la corrupción, los peruanos están preocupados por combatir la pobreza. Estamos aquí en el sede Perú 21 con Richard Arce, columnista de Perú 21, ex congresista. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, buenos días. Ante todo, expresar un saludo fraterno a todo nuestro país. Se conmemora un aniversario más de nuestra patria y es momento de renovar compromisos para seguir sirviendo, apoyando por el desarrollo de nuestro Perú, a pesar de todo este desmadre que nos genera justamente los políticos, y que el día de hoy la presidenta debe dar un mensaje a la nación que yo recuerde es de los más, yo diría hasta tristes, ¿no? Porque no hay expectativa, no hay emoción. Generalmente los mensajes de la nación generaban mucho interés porque el ciudadano de a pie estaba a la expectativa de saber qué es lo que iba a brindar como mensaje, como dirección política del país. Ahora no, y creo que eso se redunda en el 4 o 5% de aprobación que solamente tiene tanto el gobierno como el Congreso de la República, sobre todo el Congreso de la República, ¿no? Pero a pesar de todos nuestros problemas, nosotros seguimos creyendo que el Perú sí tiene futuro porque hay mucho que hacer por el país. Y hay muchas preocupaciones, además, desde los sectores más pequeños hasta los más grandes. Y uno de esos es, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cree que la presidenta Dina Boluarte hoy debe referirse a las medidas contundentes contra la lucha contra la inseguridad? Es evidente, además es el principal problema que atañe justamente a la ciudadanía. Las encuestas confirman, la inseguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones que tiene nuestra población y que lamentablemente el gobierno da mensajes erróneos cuando nombra a un impresentable como Santibáñez, porque este señor era abogado de delincuentes. ¿Cómo podríamos esperar que nos garantice la seguridad ciudadana si antes el ministro del Interior se dedicaba a defender justamente a los delincuentes? Y ni qué decir de la retahíla de denuncias que tiene, ¿no? Hasta el momento, que incluye por evasión de impuestos, el tema de estar ahí asociado a temas de lavados de activos de algunas otras empresas que él supuestamente asesoraba. Hay un código de ética. Yo sé que los abogados tienen que defender a todo el mundo tiene derecho a la defensa legal, pero hay un código deontológico que evidentemente te debe limitar, más aún cuando asumes ese tipo de función. Es mejor, si tu aspiración era asumir ese tipo de funciones, evidentemente no te metas con eso, defendiendo delincuentes, ¿no? Entonces, ese mensaje erróneo no nos ayuda en la consistencia que debería tener el día de hoy el mensaje a la nación, que garantizaría algunas medidas, como por ejemplo fortalecer a la policía. Pero ¿qué podemos esperar si se han tumbado la DIVIAC, si se han tumbado la EFICOP? La policía, que realizaba esfuerzos denodados para enfrentar a la mafia que existe en la política, porque esa es la realidad. Hay políticos involucrados en actos de corrupción y eso no es sencillo porque evidentemente estás chocando con poderes, y se ha visto que la DIVIAC con Colchado han enfrentado a políticos de derecha, de izquierda, de centro. Nunca ha habido ningún tipo de condescendencia. La lucha ha sido contra la corrupción. Pero el día de hoy lo que ha hecho justamente Santibáñez y su predecesor es tumbarse la DIVIAC, desaparecerlos, quitarles la herramienta básica que requiere la Fiscalía para enfrentar. Y súmale al Congreso con las leyes que están debilitando los mecanismos que tiene la Fiscalía para enfrentar a la delincuencia, la criminalidad organizada, ¿no? Ni Pedro Castillo se atrevió a tanto. Eso es lo más triste, ¿no? Porque evidentemente tanto se habló de Pedro Castillo. Se habló que nos iba a llevar a una situación sin salida, que iba a espantar las inversiones. El día de hoy estamos en esa situación. Cuando tienes un tribunal constitucional que avala inclusive temas que van contra los derechos humanos, cuando avala el indulto contra Alberto Fujimori, que evidentemente no estaba en una situación precaria de salud, que más bien lo que él estaba buscando es postular a la presidencia. O sea, es incoherente. El indulto humanitario es porque el reo, que está cumpliendo una sentencia,
está en una situación de salud muy delicada, pero el día de hoy el reo quiere ser presidente, entonces no tenía razón de ser. Y eso ha avalado el Tribunal Constitucional, porque recuerda bien que la propia hija fue la que la denunció justamente el indulto irregular, ilegal, ¿no?, que se dio. Vamos a centrarnos en la fiesta de la patria y en el mensaje de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cree que puede decir algo que cambie de repente la expectativa de los peruanos, la percepción que tiene de ella como presidenta? Es muy complicado, ya los hechos están consumados. Hay un tema muy delicado y muy sensible que son las 49 víctimas, donde claramente hay vicios de violaciones a derechos humanos. Lo ha declarado importantes instituciones, inclusive están exhortando que se hagan las investigaciones. La Fiscalía sigue con las investigaciones de por medio y que esta situación evidentemente le ha hecho perder credibilidad con la población, sumado a los escándalos de corrupción. Lamentablemente el uso de los Rolex, estas joyas de alto valor, muestran más otro tipo de intereses de parte de la presidenta, ¿no? La ostentación, la vanidad, que deja mucho que desear, más aún cuando recuerda bien que Dina Boluarte viene de una plancha presidencial de izquierda, que hablaba de revolución, que se llenaban la boca diciendo de no más pobres en un país rico. Y lo primero que han hecho cuando llegan al poder es aprovechar esa circunstancia para buscar beneficio personal, porque es más que evidente el involucramiento que tendría con el gobernador regional de Ayacucho, ¿no? Entonces, en ese escenario es muy poco lo que se puede esperar, porque la gente en realidad ha perdido la credibilidad, pero no solamente en el gobierno, también en el Congreso. Por eso el altísimo nivel de desaprobación, como nunca antes visto, y yo podría afirmar, es el peor Congreso que he visto en mi vida. Y en ese sentido, por ejemplo, la encuesta de Ipsos, como lo hablaba en la presentación de la entrevista, no solamente habla de la inseguridad como tema prioritario para los peruanos, sino también de la lucha contra la corrupción. Tenemos varios temas pendientes. Está la captura de Vladimir Cerrón, que hasta ahora lleva más de 293 días prófugos. ¿Cómo se puede sostener esta situación? Tenemos a un ministro que echa la culpa al Poder Judicial de que esto no se dé, cuando la capacidad operativa lo tiene el Ministerio del Interior, lo tiene la policía, pero parece que Vladimir Cerrón tendría una ayudadita, ¿no?, para mantenerse en la clandestinidad. Vladimir Cerrón es prófugo de la justicia, un delincuente que se levantó en peso el gobierno regional de Junín y que sobre él recaen medidas de parte de la justicia para que purgue cárcel. Lo que ha hecho Vladimir Cerrón es huir y ser un prófugo bajo el aval justamente del poder, y para empezar con sus congresistas. Y estamos hablando de pruebas, de medios fácticos que corroboran esta afirmación, y es el hecho de justamente estas conversaciones de WhatsApp, donde la congresista Portalatino le informa para que se ponga buen recaudo. Significa que la congresista tiene información de primera fuente de la labor que viene desarrollando la policía, la fiscalía, para poder capturar a un delincuente, ¿no? Eso es gravísimo, es una infracción constitucional y son delitos. ¿Qué ha hecho el Congreso estos días? ¿Hay alguna medida, hay alguna acción concreta? Mucha gente dice, pero una raya más al tigre. Sí, estamos llegando a ese nivel de decadencia donde nos están llevando a una situación donde prácticamente es una especie de pasividad. Pero esto va a terminar, esto no va a tener futuro, al contrario, van a terminar en la cárcel muchos de estos personajes que protegen a Vladimir Cerrón. Y es evidente que sus nexos llegan hasta probablemente Palacio de Gobierno. Si empezamos a analizar, hay una investigación fiscal que involucra a la propia presidenta junto con Vladimir Cerrón. Además, tenemos al hermano como tercer vicepresidente, segundo vicepresidente, aliado nuevamente al fujimorismo. Es inconcebible. Se han juntado lo más rancio de la derecha con lo más rancio de la izquierda, con un objetivo evidente. ¿Cuál es? Justamente proteger a Vladimir Cerrón, buscarle la impunidad. Para eso están en el Congreso de la República, para mantener su cuota de poder y buscar beneficio personal. Eso es lo más lamentable, porque hay toda una expectativa de la población, hay muchas necesidades, tenemos serios problemas en temas de trabajo, en generación económica, no hay inversiones en el país, seamos realistas y concretos con lo que está sucediendo. En ese escenario,
No hay una respuesta real del gobierno. Entonces, el mensaje a la nación no genera ninguna expectativa, al contrario, más bien va a pasar inadvertido porque ya se perdió hasta la credibilidad con el gobierno, ¿no? Bueno, pero una vez que la presidenta ya empiece a dar su mensaje, por lo menos para usted, ¿qué esperaría que ella diga? Mira, los ministerios tienen una serie de actividades cotidianas que desarrollan durante todo el año, independientemente del gobierno que esté. El año pasado, si nos remitimos al último mensaje a la nación que dio, fueron más de 3 horas y fue justamente una retahíla de actividades que ejecutan los ministerios, actividades y proyectos. Lo que la población tal vez podría escuchar y parecer interesante son decisiones políticas. ¿Qué va a hacer para afrontar temas como hablamos el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Qué va a hacer para abordar el tema de salud después de todos estos escándalos de corrupción que incluye el tráfico hasta de medicamentos? La precariedad que existe en el sector, en el tema de educación, sabiendo que el Congreso quiere nombrar, por ejemplo, a todos los maestros que no han pasado ni siquiera los exámenes. Y de la misma manera podemos seguir enumerando cada uno de los sectores donde se requiere una decisión política de parte del gobierno para reorientar y convocar las inversiones. Pero, ¿qué inversiones va a haber si el propio Tribunal Constitucional se va en contra de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué inversiones va a haber si aprueban leyes en el Congreso que favorecen a las organizaciones criminales? ¿Qué seguridad jurídica va a haber si el presidente del Congreso estaría involucrado en favorecer a la minería ilegal que tanto daño y perjuicio hace al país en temas inclusive ambientales? Entonces, si habría una posición realmente consistente del gobierno, sería enfrentar cada uno de esos flagelos y mantener su posición firme. Pero no tiene ni siquiera el talante, menos tiene la solvencia para hacer esa confrontación, porque probablemente ha sido parte de este acuerdo implícito, tácito, que hay entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026, una especie de cheque en blanco, donde tú haces lo que se te viene en gana de ambos lados y todos felices, porque no hay fiscalización, no hay control político, no hay ninguna labor de justamente regulares entre los poderes, porque hasta el Tribunal Constitucional ya eliminó la figura que existía para el equilibrio de poderes, como por ejemplo el hecho de cuando se va a plantear una cuestión de confianza de parte del Ejecutivo, ya no se puede disolver el Congreso si es que es denegada, porque justamente ha sido blindado por un Tribunal Constitucional puesto justamente por este fijo-cicerronismo, ¿no? Y que probablemente está dando respuestas a ese favor de haber sido nombrados magistrados, ¿no? ¿Y cree que así nos vamos a mantener hasta el 2026 con ese acuerdo tácito entre el Ejecutivo y el Congreso? Es su estrategia de supervivencia, pero también haciendo prospección, es evidente que el Congreso se va a despercudir de la carga pesada del lastre que significa el gobierno. Y la elección de Salguana tiene inclusive a mí la profunda preocupación de que en su momento caiga el gobierno y él pueda asumir la presidencia. Sería de terror. Un hombre involucrado con temas de minería informal asumiendo la presidencia. Pero lo concreto es que la presidenta es útil mientras le sirva al Congreso para esta supervivencia. El día que no le sirva, simplemente se van a deshacer. Y eso no lo digo yo, lo dijo un análisis muy interesante en un artículo internacional de Economist que mencionó que Dina Boluarte no está gobernando, que el que gobierna es el Congreso de la República. Y eso es gravísimo, ¿no? Porque evidentemente debería haber un equilibrio de poderes y hay una responsabilidad. La que gobierna o el que gobierna es el presidente, ¿no? Hace poco, nada más, había un proyecto de ley que proponía el nombramiento automático de profesores sin que pasen a una evaluación. Esto ha sido observado por el Ejecutivo, pero en el Congreso pueden aprobarlo por insistencia. ¿Cómo cree usted si es que Dina Boluarte se va a referir hoy a estos temas de importancia, no solamente para la ciudadanía, sino también para los padres de familia, en realidad, que están preocupados por la calidad de educación de sus hijos? Lo primero es que no creo que tome una medida en contra de los intereses del Congreso de la República. Ni siquiera les llame la atención por la feria de bonos
y repartija de dinero que hay de manera irregular en el Congreso de la República, justamente inclusive para proteger a los mochasueldos, ¿no? Porque para que no denuncien sus trabajadores lo que han hecho es feria de bonos. En ese entender, en el asunto específico de esta ley que busca el nombramiento de todos los maestros que inclusive no han pasado los exámenes, a presión de la ciudadanía que ha ejercido desde la sociedad civil, han observado el proyecto de ley. Pero como tú muy bien afirmas, ese proyecto va a ser aprobado por insistencia. ¿Por qué? Porque es parte de la componenda, del toma y daca que hay en el Congreso. Tú me aceptas mis proyectos y yo voto a favor de ti en tus proyectos. Y probablemente eso se ha dado a la hora de la elección de la mesa directiva y por eso es que están de acuerdo. O sea, en este Congreso sería interesante que haya ese nivel de consenso, ¿no? A mí me parece maravilloso que en política diferentes tiendas políticas, visiones puedan concertar, pero en función del desarrollo del país. Eso sería maravilloso y aplaudiríamos. No, acá el acuerdo no es pensando en el país, están pensando en sus negociados, están pensando en sus miserias, en esos tipos, en esas actividades inclusive ilícitas en las que están involucradas. Entonces, en concreto, eso es un perjuicio directo, porque el nombramiento, para empezar, debería iniciar con los maestros que han ganado el concurso el año pasado. Si ellos han ganado el concurso, ¿por qué no los han nombrado hasta el día de hoy? Hay una cantidad de maestros que no están nombrados. Ellos serían los primeros beneficiados, objetivamente, porque ganaron el concurso. Pero no, eso no busca. ¿Y quién es el perjudicado? No son los alumnos, no son nuestros hijos, teniendo una educación precarizada, con infraestructura debilitada. Estamos en los últimos lugares en las evaluaciones PISA y seguimos analizando todos los problemas que tiene nuestra educación. Vamos a darnos cuenta que estamos en una precariedad y justamente es el resultado, porque inclusive a nivel de la educación superior se ha vuelto un negociado. El último tema de favorecer a los médicos que han sido jalados en el examen de evaluación. Una vez que egresa un médico, pasa una evaluación para hacer su serum. La mayoría de los alumnos de la César Vallejo no han pasado el examen y ahora le sacan una ley para favorecerles, para que puedan ellos insertarse. Requerimos médicos capaces, competentes, para que puedan atender a la población. Entonces, son esas necesidades. Y en salud, el problema con los medicamentos, la precariedad que existe, peor en zonas rurales para atender la salud de los peruanos, es una necesidad. Sería interesante escuchar qué van a hacer. Lo más probable es que sea, como te digo, una lista de la lavandería de actividades cotidianas y no sin mayor detalle, ¿no? No le tengo mucha expectativa a lo que va a decir la presidenta. Bueno, vamos a estar atentos también nosotros aquí en Perú 21 a lo que diga la presidenta Dina Boluarte, a ver si se refiere a los temas prioritarios que ha sacado la encuesta de Ipsos para Perú 21, que es la lucha contra la inseguridad, la lucha contra la pobreza y también la lucha contra la corrupción. Definitivamente. Yo terminaría, a pesar de todo ese escenario negativo y la poca expectativa generalizada que existe con los políticos, todavía a mí me genera la esperanza justamente los peruanos que están trabajando. Y uno lo ve en las calles, es 28 de julio y ves a los emprendedores que se siguen esforzando. Entonces yo tengo esa esperanza de más de 30 millones de peruanos que día a día se esfuerzan con el trabajo y logran sostener sus familias. Ellos son mucho más que el grupete que tenemos ahora de políticos gobernando. Así que sí, el Perú tiene posibilidades. Esperemos que podamos organizarnos y movilizarnos y hacer protesta frente a esta situación de abuso y atropello que cometen los políticos en el gobierno. Que viva el Perú. Siempre. Muchísimas gracias, señor Arce, por estar con nosotros. Gracias. Bien, amigos, no se pierda la transmisión especial porque vamos a estar minuto a minuto dando cuenta de la comisión que se va a trasladar del Congreso de la República a Palacio de Gobierno y luego el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué dirá? Vamos a estar muy atentos a eso y después viene el análisis previo ya con Cecilia Valenzuela y Óscar Quispe. Nosotros regresamos.